creo que sí, no sé, sí, ¿no? Que empecemos, ¿no? Sí. Ha hecho un gesto ahí como si estuviéramos súper lejos y no fuéramos a escuchar la voz. Pero... Bueno, pues nada, bueno, que muchas gracias a todas, a todos por venir, gracias al Festival Eñe, gracias a Ángel Martín por compartir espacio aquí, pues que estemos los dos, estoy bueno, es un honor. Y bueno, pues la idea es un poco dialogar, vale, ¿no? sobre nuestros libros. Bueno, yo la verdad es que creo que el tema, o sea, está el tema de salud mental, ¿no? Pero creo que realmente es, bueno, en mi caso, el libro de Fármaco, que va sobre una depresión endógena mayor que tuve en 2017, pues es una experiencia autobiográfica, pero creo que es verdad que visibiliza la salud mental, pero realmente lo escribí por una necesidad, ¿no? Y era la de entender mi propio cuerpo, entender qué me estaba pasando. Yo no sé si a veces te pasa, yo a veces intento hablar de la literatura que hay en este libro, ¿no? Pero es verdad que la enfermedad y digamos, el tema es tan grande que se come, digamos, toda la literatura que puedas hacer sobre esto, ¿no? A veces son temas tan grandilocuentes que tienen tanto detrás y que son pues morbosos en algún sentido, ¿no? Que se comen casi la literatura que puedas hacer sobre ellos. Yo creo, o sea, por lo poco que hemos hablado antes de esto, yo creo que venimos como de dos mundos distintos y dos formas de enfrentarnos a esto de forma distinta. La magnitud yo intuyo que es muy salvaje, o sea, la magnitud de todo lo que incluye la salud mental es salvaje, pero en mi caso creo que jamás me he preocupado de ir más allá de lo que yo viví, y tú sí. O sea, la sensación que he tenido es que tú, o sea, en lo muy poquito que hemos hablado, es que tú sí has tratado de investigar, de descifrar, de ir más allá en no solo lo que te pasó a ti o lo que tú hayas vivido, sino de qué más alternativas hay, de qué cosas podrían haber sido y no fueran, o sea, de qué podría haber sido peor, qué podría haber sido... O sea, me da la sensación que tú has estado como investigando mucho alrededor de la locura y yo no, yo cero. O sea, yo directamente lo que pretendí con el libro era, a mí me ha pasado esto, te cuento lo que he hecho para remontar, si te sirve bien y si no, lo siento mucho. Pero no he ido más allá, o sea, no me he preocupado en qué podría haber sido, en qué no ha sido, ni siquiera me he preocupado en tratar de descifrar qué le pasó a mi cerebro. Me da igual, o sea, no he querido gastar nada de energía ni tiempo en tratar de descifrar los por qué. O sea, me centré única y exclusivamente en remontar. Entonces, claro, no tengo la sensación de que cualquier literatura se pueda quedar corta porque no tengo nada con lo que compararlo. O sea, probablemente si hubiese hecho la investigación diría nada de lo que se pueda leer va a representar lo que hay detrás de todo esto. Entonces, creo que tenemos como dos lugares distintos desde el que nos hemos enfrentado a esto, creo. Sí, ya ves, yo creo que son dos perspectivas. Es verdad que la mía, quizá, yo lo que intentaba básicamente cuando me pasó la depresión, cuando mi cuerpo dijo basta, ¿no? Que fue una... No lo cuento en el libro eso realmente, o sea, hablo muy poco de los desencadenantes y mucho más de por qué a mi cerebro le pasa lo que le pasa, ¿no? Buscando por todo, arañando la tierra para saber por qué está ya así una persona con depresión, ¿no? Me pasó una comida familiar que llevaba un tiempo que dejé de dormir en la cama y empecé a dormir en el sofá. Y entonces mi vida se basaba simplemente en esperar a que pusieran cosas en la tele, me daba igual y estar en el sofá, y pensé que era una crisis pasajera, que estaba decaída, ¿no? Como se suele decir. Y luego empecé a dejar de cocinar, de lavar los platos, aquello era como un fósil, mi casa, ¿no? Y yo misma era un fósil y solo me levantaba para ir al baño, volver al sofá, ir al baño, volver al sofá, ¿no? Y luego en una comida familiar me puse a llorar sin sentido, estallé, me empecé a dar golpes
con la cabeza en la pared y ya hay una tía, que es una familiar mía, me dijo, tienes que ir al médico, ¿no? Y bueno, fui reacia también a ir al médico. Prácticamente a mí no me dijeron, porque yo creo que en tu libro sí que dices como que acompañabas a otras personas, ¿no? Sí, o sea, la pregunta yo la interpreté como que me pedían que les acompañara a ellos para cosas suyas. Entonces yo fui al hospital por eso. A mí me llevaron casi como arrastrando. O sea, tienes todo lo que tienes que hacer, obedece, ¿no? Y bueno, ahí empezó todo el proceso que para mí ha sido, porque yo no sabía lo que era un psiquiatra, ¿no? Creo que también lo cuento en el libro, porque creo que vamos a todos los médicos, pero asistir a una consulta psiquiátrica por primera vez es algo que a lo mejor mucha gente no conoce. Y entonces, yo eso lo quería contar, porque para mí era como, ¿qué me va a hacer? ¿Qué hacen los psiquiatras? ¿Me va a hacer una radiografía, un electrocardiograma, me va a auscultar, me va a hacer un análisis? Y vi que me hablaba, ¿no? Que era casi una cuestión de hechicería, ¿no? Yeah. De tal, digo, es una especie de brujería, porque con las palabras, ¿no? Yo no sé cómo fue tu experiencia ahí. Yo, ahora que lo has dicho, creo que hay algo que no lo había pensado nunca hasta que has mencionado lo de nadie sabe cómo es el psiquiatra. Y entonces he viajado al primer momento en el que, justo antes de darme el alta, yo pasé por una sala donde estaba la doctora que tenía que darme el alta junto a otra enfermera. Y era un momento que no recordaba hasta que has mencionado eso y el nadie sabe qué es el psiquiatra. Y entonces es verdad que inmediatamente me he conectado con una emoción que yo creo que sentí en aquel entonces y que puede que tenga que ver, no lo sé, tendría que pensarlo con mucha calma, pero puede que tenga que ver con algo que generalmente nos pasa después o le pasa después a gente que se medica, que es que tienes miedo de que ir al psiquiatra se convierta en que te van a subir la medicación. Creo que eso es algo que nos pasa habitualmente, relacionamos y creo que puede tener que ver, fíjate, yo recuerdo que justo en esa reunión en la que en teoría me iban a dar el alta, recuerdo que la doctora dijo que me daba el alta, me dio cita con la psiquiatra y entonces mencionó cosas del tipo, esto es lo que tienes que tomar hasta que te vea la psiquiatra, cuando te vea la psiquiatra te dirá lo que tienes que seguir tomando y entonces ya veremos, que fue la primera vez que yo escuché esta palabra y dije, eso no sé qué es, pero mola poco. Sí tenemos que recurrir al litio. Y pensé, no, hostia, no me está molando esto. Esto yo lo había visto en pelis y era una cosa que es como, no es guay, no sé qué es, pero el superhéroe acaba mal cuando usan litio. Y a partir de ese momento es verdad que yo inmediatamente relacionaba el psiquiatra con la persona que iba a decidir si yo tenía que tomar litio o no. Luego no se reduce a eso, pero es verdad que es probable que en ese momento, yo que no sabía lo que era un psiquiatra, lo relacionara inmediatamente con el señor que se encarga de darte más o menos pastillas. Entonces, es verdad que a las sesiones con la psiquiatra, yo iba con el pánico de a ver qué pasa aquí, porque probablemente de lo que yo le cuente esto se va a convertir. Luego es otra cosa, no tiene nada que ver con única y exclusivamente una persona que te sube o te rebaja la medicación. Eso forma parte de su trabajo, pero no consiste única y exclusivamente en eso. Entonces, cabe la posibilidad de que esa relación entre el psiquiatra es el que me va a joder con la medicación tenga que ver con que nadie te explique previamente en qué consiste la figura del psiquiatra y simplemente te lo lancen en esa primera sesión de, bueno, te vas para casa y cuando te vea el psiquiatra ya veremos cuánto hay que darte, en lugar de hacerte una explicación de esta persona es para esto. Puede que tenga que ver con eso, pero es verdad que, claro, nadie te explica lo que es el psiquiatra y sacas tú tus propias conclusiones en base a los pocos cabos sueltos que escuches en lugares distintos, claro. Es que yo creo que es como una figura misteriosa, ahora se está visibilizando todo esto mucho más, pero antes era como la persona del fondo del hospital, que no sé, una figura un poco... Yo cuando vi que tenía dibujos de niños me tranquilicé, pensé, bueno, tratar con niños no será mala gente tampoco. Claro, no sé, bueno. Te iba a decir... yo, bueno, he leído tu libro con atención, como te decía, también lo he escuchado, las dos cosas, y sí que he visto en común, ¿no? La cuestión de oír voces. O sea, yo antes lo pensaba, ¿no? Y decía, es que lo de oír voces, oía voces no de la misma forma que tú las oías, ¿no? Porque
pero sí que oía de vez en cuando, no siempre, cuando estaba peor, oía esas más voces, ¿no? Pero las mías que tenían que ver con la depresión, que al final también es como una especie de voz literaria fantasmagórica, ¿no? Decía, o sea, yo por ejemplo veía una ventana y esa ventana para mí era que me podía tirar. O sea, no era para ver qué tal estaba el día, nada. Esa ventana era para tirarme. Si me subía a un coche, mi pensamiento, veía la puerta del coche, era cuando arranque yo voy a abrir la puerta. O sea, el coche no era para ir a un sitio, mi coche era un sitio, o sea, un lugar en el que yo podía matar. O sea, todo eran herramientas para matarse, básicamente. Todo. Básicamente era como una sala de tortura donde yo decía esto y esto y esto me sirve y esto no. Y entonces esa era mi única voz, ¿no? Yo siempre digo que para mí la depresión era un diálogo con la muerte, porque es que te alejas de la vida y es todo el rato como, a ver, ¿qué me podría servir? ¿No? Lo que pasa es que luego está la cuestión miedo, que a ver si lo haces o no lo haces y a ver si te ven y cómo estás, pero realmente el pensamiento continuo era ese, ¿no? Mi diálogo con la muerte. Y sí que ahí he visto similitudes. Para ti eran como significados, una especie de mundo alternativo, en realidad, no, pero que otro tipo de significados, ¿no? O sea, ninguno, de los míos, ninguno incitaba a esto serviría para matarnos, o sea, no iban por ahí. Las voces en mi caso yo creo que eran más relacionadas con los distintos universos con los que te podías conectar. Entonces, tenías conversaciones en distintos planos. O sea, yo creo que la manera más sencilla de explicarlo es, durante el brote no existe el pasado ni el futuro, está todo en marcha. O sea, el pasado no desaparece y el futuro ya está construido. Es decir, entonces no es como si fuera simplemente... Si podéis imaginar 3 líneas de tiempo, o sea, 3 líneas rectas, es como si en una estuviera el pasado, en otra el presente y en otra el futuro, pero siempre en marcha. Entonces tú, desde donde estás ahora, que sería el presente, puedes sintonizar como si fuera una radio con cualquiera de esos espacios. Puedes ir al futuro o puedes ir al pasado, de manera que estás en el presente, pero conectado con el pasado y con el futuro, muy a grandes rasgos. Entonces, lo que sucede es que tú puedes estar... No son voces como tal, o sea, no escuchas las voces como si fuera un megáfono, sino simplemente es como si tuvieras la sensación de que la luz se comunica contigo, no tiene más, no es una voz como tal. Algunas voces sí las reconoces, o sea, cuando de repente, si tú y yo estuviéramos hablando, una de las cosas que sucede, o a mí me sucedía durante el brote, era que aunque tú y yo estuviéramos teniendo esta conversación aquí, estaríamos teniendo otra de forma telepática. Entonces, esa conversación telepática sí que estaría escuchando tu voz, pero porque la reconozco. Pero si de repente yo estuviera en una línea de tiempo, al mismo tiempo donde estoy conectado con dioses, yo tendría una conversación con esos dioses, pero no identificaría si la voz es... hombre, 30 años, mayor, mujer, 25, o sea, no son de ese tipo. Es más como si de repente el tiempo pudiera hablar contigo. Pero son conversaciones y no son... Creo que la diferencia entre lo que tú cuentas y lo que yo viví, entre lo que tú viviste y lo que yo viví, es que en mi caso no había ninguna con una intención clara. O sea, todo eran conversaciones. O sea, la intención era la conversación en sí. Es decir, si yo hablaba con seres que estaban al otro lado del espejo, sabía que era porque su intención era pasar a este plano para apoderarse de mi cuerpo. Pero era el objetivo, no era que de forma inmediata ya estuviera dentro. O sea, no te contaba cómo lo iba a hacer. Sin embargo, yo la sensación que tengo por lo que tú me cuentas es que tus voces te daban no solo la opción de, con este vaso ahora mismo podemos matarnos, sino que además es, para matarnos lo que tenemos que hacer es romperlo contra la mesa, coger uno de los cristales y nos cortamos el puto cuello. O sea, la sensación es, te diseño ya el plan por si lo quieres hacer, que ni siquiera tengas que perder tiempo en desarrollarlo. Y yo creo que en mi caso, si en algún momento se hubiese planteado alguna de las voces el tratar de hacernos daño, la frase hubiese sido, allá hay un vaso, creo que te podrías matar con el vaso. Diseña tú el plan. Entonces, es como si tú tuvieras una voz donde te diseño ya todo. Es con el vaso tal, con la botella de agua, yo creo que si te pones celo en la botella y te la bebes entera, pues los pulmones se llenarán de agua y morirás. Entonces, es como una voz mucho más concreta. Y en mi caso es,
muchas voces, y entonces hay voces que están diseñando el bien, por así decirlo, y voces que están diseñando el mal. Seres al otro lado del espejo, pues tratamos de apoderarnos de tu vida, pero en paralelo tienes unas voces tratando de decirte tranqui porque ya lo hemos cuadrado todo y como verás el marco de los cristales es magnético y no pueden pasar por aquí, etcétera, etcétera. Es como que había una lucha entre el bien y el mal, por decirlo muy a grandes rasgos. Y en eso sí es cierto que es muy diferente, porque al menos yo tenía voces tratando de echar un cable cuando pudiera venir algo oscuro. Como más, o sea, dentro de lo terrible, es como más esperanzador. O sea, realmente... Tienes que enfocar, o Sí. sea, es donde coloques tú el foco. Es decir, la sensación que tengo es que yo tuve la opción de decidir hacia qué lado te vas. O sea, nos vamos directamente al no hay solución o nos vamos directamente a vamos a pelear contra lo que probablemente no haya solución. Pero es cierto que al menos tenía la alternativa. Yo no sé si tú tenías la alternativa ni se te ocurra coger el vaso. O sea, no sé si de fondo, aunque fuera muy en la parte trasera y muy como alguien gritando desde lejos, ni caso al del vaso, existía. No sé si estaba. Sí, 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 estaba todo el tiempo. O sea, es decir, yo al fondo de mi fondo había alguna persona querida que me decía no. Era mucho más fuerte digamos, el imperativo de ese, ¿no? Que yo oía, que era como mi propia voz, pero digamos fuerte, como un pensamiento fuerte, como si lo subrayas en negrita y a veces en mayúscula. O sea, un pensamiento que se comía a los demás pensamientos y casi yo misma me quedaba así tiesa en la silla para no ir para el sitio, ¿no? O sea, como básicamente lo que hacía era desobedecer todo el tiempo esa voz y entonces me quedaba agotada, que yo creo que también las enfermedades mentales al final son como una cuestión de lenguaje, mucho bueno, yo lo veo como en el ámbito del terror. O sea, yo las veo dentro, digo yo, creo que son dos historias de terror, con toques que también en eso coincidimos. Bueno, tú eres cómico, ¿no? Yo no soy cómica, pero intentaba hacer un poco de humor aquí, ¿no? Pero bueno, porque me salía, porque en el fondo también es algo que me ha protegido y creo que a lo mejor a ti también. El humor, o sea, había momentos en los que mi situación era tan absurda, de pasar días así. Una vez casi por no levantarme, una vez casi me meo encima, o sea, y yo decía, Dios mío, es que esté llegando a esta situación, ¿no? Y entonces el absurdo se juntaba con una especie de línea paralela en que el absurdo se volvía cómico ya, y yo estaba destrozada, pero me reía, y es como una especie de humor patético que me protegía, en el fondo, de reírme de mí misma, ¿no? Yo por eso creo que aunque sea lo más terrible del mundo esto, ¿no? Sí que eso creo que igual ayuda. O sea, lo que me parece interesante y a falta de analizarlo mucho, en algunas reflexiones estoy saltando al vacío porque nos las estamos encontrando sobre la marcha, pero hay algo curioso en que en realidad tampoco en ti ganaba la oscuridad. Nunca llegaste a hacer nada. Quiero decir, cualquiera que al final no se llegue a hacer daño, no lo sé, quizá me equivoco, pero me refiero que no. O sea, en el momento en el que aparece una voz que impide que llegues a hacerte daño, está ganando el bien. Otra cosa es que la lucha contra el mal sea agotadora, totalmente de acuerdo. La lucha contra el mal es agotadora, pero gana el bien. O sea, de alguna forma empiezo a sospechar que una de las dificultades que nos ponemos nosotros mismos es en qué decidimos recordar después. Es decir, cuando empezamos a estar bien, ¿qué recordamos? ¿Lo duro que fue o la suerte que tuvimos en el que gritaba no? Entonces, claro, recuerdas lo agotador de la lucha, que es normal, pero es simplemente porque tampoco estás dando mucho foco al valor de la victoria. Sí. Porque la voz del bien está. O sea, Sí, no, estamos aquí, ¿no? Estamos claro. los dos aquí hablando
creo que bastante coherentemente, Ojalá. aunque un poco elevado y espiritual, pero Bueno. creo que coherentemente. No, claro, sí, sí. Yo llegué a hacer algo que casi me mata, digamos, lo cuento en el libro, un intento de suicidio con todas las letras, ¿no? Y ahí sí me di cuenta, cuando lo hice, que ahí o sea, ahí estaba en un momento de irracionalidad total. O sea, en ese momento era 2 segundos de no pensar, de no, ¡buah!, de todo como si hubiera me hubiera electrocutado, no sé, y hacer, ¿no? Hacer una barbaridad. Realmente es una irracionalidad, digamos, un poco prolongada. O sea que en ese momento no te viene lo racional y la prolongas esa irracionalidad y lo haces, ¿no? Me salió mal y ya. Pero ¿Y por qué crees que esa vez no pudiste impedirlo? ¿Qué fue distinto de las otras veces que pasó por tu cabeza? Bueno, la desesperación. Es que, claro, esto es, no sé, es la desesperación. O sea, yo llegué y lo vi fácil también. O sea, realmente lo veía más difícil tirarme por la ventana. Las otras cosas las veía más difíciles y también pensaba mucho en, ¿y si no me sale bien? Y me van a echar la bronca y todo lo que me van a decir y tal. Entonces yo pensaba... Me van a echar la bronca, es la frase, sí, ¿eh? pensaba A ver si me van a eso. llamar la Ya atención. están bastante enfadados con mi depresión como para que encima lo haga y no me salga bien y encima yo qué sé, y luego me va a entrar más depresión si me quedo en silla de ruedas o... No, es difícil, o sea, suicidarse no es fácil, para nada, hay que tener bien pensado. ¿Podríamos usar eso como titular? ¿Suicidarse no es fácil? ¿Para nada? No, es bien chungo, es bastante jodido. Entonces, hay que pensar bien cómo te matas 100%, ¿no? Y claro, en ese momento vi que podía ser y sí que relacionaba muchos momentos con luz y con sombras, ¿no? Por ejemplo, a mí la luz me asustaba la luz. Había veces que no podía casi ni abrir un poquito de persiana, empecé a estar en la oscuridad, y era como que me había acostumbrado a eso, y un día quise hacer la compra y me dijeron, vale, haz la compra, baja, estaba el supermercado abajo, y dije, sí, voy a comprar, y bajé y era un día de junio así, ¿no? Y hacía mucho que no salía alguna vez al atardecer, y de repente todo ese sol como que me era hiriente para mí, ¿sabes? Era hiriente y lo escribo en fármaco, ¿no? Digo, ¿quién le ha dado un cuchillo al sol? Y subí corriendo otra vez sin poder hacer la compra. Me dicen, ¿qué te pasa? Estaba sudando, estaba temblando. Y digo, no, que es que está el sol muy fuerte y no puedo. Está el sol demasiado fuerte y me fui otra vez a la oscuridad, ¿no? Pero me pasaba que realmente parece metafórico, ¿no? Pero la climatología, la luz, la sombra, no sé, son cosas que... Bueno, es como que buscabas refugio en la oscuridad todo el tiempo, ¿no? Entonces al final es mucho más sencillo estar mal en la oscuridad. Es más fácil, es mucho más sencillo. Entonces, yo creo que hay un momento en que si el cerebro consigue que estés cómodo en la oscuridad, hostia, ha ganado un poco. Quiero decir, es claramente triunfado porque es mucho más sencillo que te vengas abajo. O sea, las noches son, en mi caso no, en mi caso había noches que eran maravillosas, pero probablemente porque tenía la opción de estar en un jardín. Entonces, no es lo mismo, probablemente, la noche al aire libre que la noche en una habitación. Probablemente no tenga nada que ver. Porque en mi caso no era una oscuridad provocada, era una oscuridad natural, donde había cierta luz de la naturaleza, donde de repente se amplificaban muchas cosas y esa oscuridad en mi caso se convertía en calma, porque había muchos menos estímulos. No tenía lo agotador del día, que era un estímulo constante. La oscuridad se convertía en mucha calma. Claro, la oscuridad provocada es distinta. La oscuridad provocada es no quiero que entre el sol, no quiero que entre luz, no quiero la naturaleza haciendo sus cosas, quiero encerrarme aquí, y montas una especie de microclima que es demoledor. O sea, es lo peor, porque además es incluso la temperatura que va cogiendo la habitación, eres tú mismo con tus pensamientos en la oscuridad.
sin ver ni un rayo de sol. En el momento en el que sales a la calle, además en junio, pues te digo la hostia que te pega, claro. A poco que lleves 2 días encerrado en esa oscuridad, es insoportable. Entonces, claro, yo creo que es distinto el viaje en tu caso al mío, muy, muy distinto. Yo creo que en mi caso la naturaleza jugaba a favor, no tenía que estar provocándome la oscuridad, ¿no? Por suerte no caí en la tentación de me encierro aquí y de aquí no me muevo, porque yo precisamente una de las cosas que me pasaba era que había encajado el mundo. Entonces, en el momento en el que encajas el mundo, lo que quieres es vivirlo al máximo. Quiero cuantos más estímulos y más cosas, mejor. O sea, quiero abrir la puerta de la calle porque de repente todo me va a hablar, absolutamente todo. Es agotador porque todo tiene un significado, o sea, todo tiene un valor y todo se está reconfigurando todo el tiempo. Entonces es muy cansado en ese sentido. Pero probablemente es una gran ventaja frente a la búsqueda de la oscuridad total y absoluta. Eso es terrible. ¿Tú estabas triste? Es una pregunta que tengo. ¿Sentías tristeza? ¿Qué sentimiento era el que más, digamos, te gobernaban? El más habitual probablemente es euforia. Probablemente es el sentimiento más habitual, pero porque la euforia incluye absolutamente todas las emociones. O sea, en el momento en el que sentías terror porque se iban a apoderar ya de ti, también es euforia porque tienes que reaccionar a eso. O sea, lo que probablemente yo no sentí en ningún momento es una emoción que probablemente tú sentías constantemente, que es, hablo todo el tiempo de antes del ingreso en el hospital, después las emociones cambian, o sea, te estoy hablando de durante el brote. En ningún momento sentí rendición, que probablemente es algo con lo que tú convivías todo el tiempo, es la rendición constante todo el tiempo y de no poder hacer nada. Entonces para mí, cada parpadeo era un desafío, para bien o para mal. O sea, si venía algo trágico, los malos se estaban acercando, o sea, por ejemplo, yo tenía un código de colores también, o sea, cada color significaba algo distinto. Entonces era una guerra constante, porque o sea, si de repente estás aquí y consideras que el negro es que se están acercando, el blanco es bueno, luego los verdes significan que ok, lo que has hecho para gestionar eso, o sea, cada color tiene un significado. Aquí sería con cada parpadeo, ahora estaría agobiado porque el asiento es negro, pero bueno, el papel es blanco, hostia, el asiento reservado está puesto en negro, menos mal que esto de aquí tiene estas letras en blanco, hay agua aquí, hemos bebido, me he purificado y he visto la luz que está enfocando allí, como rebota en lo blanco, se viene aquí, hostia, esto está apagado. Entonces, claro, es un desafío porque estás buscando constantemente cómo expulsar al demonio que está viniendo. Entonces, cada parpadeo está diciéndote si vas bien o vas mal. Entonces, en ese sentido es agotador, pero no te puedes rendir, porque estás en marcha. Estamos hablando y además cada palabra de la que estemos teniendo en esta conversación también va a tener un valor dependiendo de lo que yo haya visto en ese momento. O sea, si yo he visto color verde, pero de repente hemos dicho algo que es medio positivo y de rebote has visto la luz, entonces estás en euforia constante, pero porque estás peleando, descifrando y resolviendo todo el tiempo. Todo el tiempo estás resolviendo. Entonces, esa emoción, por ejemplo, de tristeza, tenías tristeza en momentos. O sea, todas las emociones yo creo que duran décimas de segundo. O sea, vives todas las emociones de forma muy intensa, pero en décimas de segundo. Entonces no tienes tiempo real de instalarte en ninguna emoción. Y eso es lo que es agotador. Pero también apasionante, claro. Es como una enfermedad mental como más activa, ¿no? Porque la depresión es como pasiva. O sea, tú estás ahí y te están dando órdenes y casi no te puedes mover, pues que realmente no tienes energía. Yo tampoco comía mucho, no comía casi nada y un huevo cocido al día, me desmayé unas cuantas veces por ahí por la calle cuando salía, no comía casi. Y bueno, llegaron a pensar que tenía anorexia, algún trastorno alimentario, ¿no? Porque lo que hacía era casi no comer. Y cuando fui al psiquiatra me dijo, no, entonces no tienes ningún trastorno alimentario, lo que le pasa es que tiene una depresión, no quiere estar en el mundo, o sea, lo que no es nada con el cuerpo. Ella está intentando desnutrirse para no estar. O sea, esto es desaparecer, ¿no? Es otra forma más de poder morir, ¿no? Una estrategia más, digamos, pero que
que es verdad que creo que las enfermedades mentales todas tienen como un hilo en común, ¿no? Porque todas son enfermedades mentales, pero es verdad que la tuya tiene un componente como muy activo. La mía tuvo un componente muy activo, la mía tuvo un componente pasivo. Y no sé, y luego también emociones súper distintas, ¿no? Y no sé, me llama la atención, la verdad. Yo sí que investigué un poco más porque yo decía, es que esto del cerebro me fascina, ¿no? Cómo puede llegar a crear cosas de repente, de la nada, ¿no? Y entonces hablé también con el psiquiatra y le dije, porque él estaba probando diferentes medicaciones conmigo y decía, es que voy a ver qué tipo de depresión es. Y decía, pero si tú no sabes lo que tengo, ¿quién lo va a saber? Es que ya me estoy esperando, ¿no? Y entonces me dijo, a ver, sabemos más de Plutón, que es el último planeta del cielo, de la atmósfera grandísima del sistema solar, que del propio cerebro. Casi no se puede tocar, casi no se puede operar. Lo que tenemos aquí dentro es súper misterioso, ¿no? Y luego hablé con uno de los que estaban investigando lo del volcán de La Palma, estaban allí con el volcán y me decía, sí, dice, Plutón, dice, pero lo más misterioso es el cerebro y el núcleo interno de los volcanes, ¿no? Cada uno iba a lo suyo, pero quiero decir que me parece fascinante las desconexiones cerebrales, o sea, esto de, no sé si tienes miedo de que te vuelva a pasar. Yo sí, yo todo el tiempo. No, cero, pero porque yo creo que lo he comentado alguna vez, o sea, realmente me resulta absurdo tener ningún miedo a absolutamente nada, pero porque antes de tener el brote, obviamente yo tenía mi lista de miedos, como todo el mundo, y lo que sucedió no estaba en mi lista de miedos, que era acabar ingresado en un psiquiátrico. Eso no estaba previsto en mi lista de miedos. Entonces me di cuenta que ir con miedos por delante era terriblemente absurdo, no me ayudaba, o sea, no me da un extra para nada, o sea, no es aquello de decir qué bien haber tenido miedos. Me ha ido muy guay para algo. En mi caso no me ha servido para nada. Respecto al cerebro, yo es que creo que hay como varias cosas ahí. No he estudiado nada acerca del cerebro, absolutamente nada. Yo de un tiempo a esta parte solo confío y solo creo en lo que yo vivo, veo y siento. Fin de la historia. Lo demás me da un poco igual. Cada uno es un mundo. Creo que uno de los problemas es que nos cuesta entender, o sea, tratamos de entender el cerebro sin entender que somos únicos, no hay más. Entonces, tratamos de encajar a seres únicos bajo unas pautas idénticas y es absurdo, porque el cerebro va a estallar. Quiero decir, va a haber un momento donde estalle porque no puedes encajar el cerebro en ciertas pautas. O sea, entiendo que tiene que haber unas pautas de comportamiento que tienen que ser normales, pero luego cada uno es cada uno, fin de la historia. Y el cerebro es que está haciendo cosas todo el puto tiempo. O sea, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estás teniendo emociones, todo el tiempo estás fascinado por cosas, todo el tiempo estás sintiendo emociones. Cuando ves una película, pues pasas por un viaje fascinante emocionalmente, pero como estás viendo la película, pues lo reconoces y no te agobia. Te extraña cuando en el día a día no sabes identificar el por qué estás triste y no sé qué, pero sí lo sabes. Lo que pasa es que no te estás preguntando lo que te tienes que preguntar, pero sabes lo que te pasa. Quiero decir, al final, creo que el gran problema, creo, del cerebro es que no somos capaces de enfrentarnos a las respuestas de ciertas preguntas que tenemos que hacernos constantemente. Y entonces nos engañamos todo el tiempo. Y en ese engaño a nosotros mismos, pues nos vamos perdiendo. No tiene más. O sea, habrá cosas que de repente el cerebro haga porque las hace y porque no se puede controlar. Estoy convencido. Pero hay muchas otras cosas que te las vas provocando tú todo el tiempo, sin más. Quiero decir, ¿por qué soy infeliz? Pues probablemente porque estás viviendo con quien no quieres vivir. Hombre, no, pero ¿estás viviendo con quien quieres vivir? No, a ver, no del todo, pero, bueno, pues ya está, ok. Pues eso no creo que sea buena idea, pero adelante con eso. Entonces, creo que muchas veces nosotros mismos nos vamos saboteando todo el tiempo. Y entonces
no sé lo que hace nuestro cerebro, y es pues si vas a la contra de lo que generalmente quiere hacer o quiere sentir, o sea, si le estás forzando a sentir cosas distintas de las que tú internamente sientes que tienes que hacer, pues es que estás apretando el motor. Sí. Es que no tiene más. Si tú te metes en un coche y vas a primera todo el rato, pues vas a romper el motor, amigo. No, es que no quiero meter segunda porque gasta más. Bueno, pues vale, pues no metas segunda porque gasta más, pero te vas a cargar el motor. Claro, a mí me hablaron de esto, me dijeron, el cerebro se daña también, ¿no? Es como Nadal cuando juega con su brazo, todo el día utiliza el brazo para jugar al tenis, el brazo, pues el brazo se puede lesionar, ¿no? O lo que sea del cuerpo que utilice. Entonces, el cerebro le pasa igual. Yo creo que lo que pasa es que cuando estás con un hervidero aquí, el agotamiento de dar significados a todas las cosas y de hablar con la muerte, que son como situaciones que van más allá de lo real, ¿no? Es como si que yo pueda hablar con la muerte, que tú puedas dar un significado distinto a la realidad, son cosas ficcionales más allá de la propia realidad o de lo que está normativamente estipulado, ¿no? Como realidad, como normalidad, ¿no? Esa palabra normalidad, que eso es como si el cerebro se saliera de los estándares normales que están dispuestos, es decir, esto es el día, esta hora es la de comer, y se fuera un poco más allá, no sé. Sí y no. Me explico. No hay nada que esté fuera de lo normal. O sea, lo que está fuera de lo normal es dar por sentado que es real lo que está sucediendo. Pero tener una conversación con la muerte, quiero decir, no deja de ser fantasear. Y fantasear es algo que hacemos todo el tiempo. O sea, quiero decir, si no, no existiría el cine, no existirían los libros, no existiría la música, no existiría la pintura, no existiría el arte, no existiría nada, absolutamente nada. O sea, si no viajáramos constantemente a un mundo de fantasía y a reflexionar sobre ciertas cosas, estaríamos estancados en miles de... Esto no sé si soy yo o quién es, pero bueno, es ruido que pasa a veces. Estaríamos... ¿Vienes a por mí? Ah, vale. Ya he empezado a hablar de más y vuelvo a ingresar. Ok. O sea, fantasear es algo que hacemos constantemente, ya está. Y entonces algunas cosas nos fascinan mucho porque la persona que ha hecho esa fantasía nos sorprende. O sea, yo recuerdo una peli que es, creo que era, ¿cómo se llamaba, tío? Big Fish, creo, que es de las películas más bonitas que yo he visto y no puede tener más fantasía esa película. O sea, y dices... Hostia, pero el tío que ha pensado eso y ha escrito eso está loco. No, está fantaseando, está jugando, no pasa nada. El problema es si de repente esa película, en vez de poner película, hubiesen puesto documental. Y es, hostia, igual documental a lo mejor no es documental, hechos reales, esto ha pasado, es una realidad. Ahí es donde viene el problema, cuando ya no distingues entre qué es ficción y qué es realidad. Pero el cerebro realmente no va a ningún sitio donde no sea capaz de ir. O sea, va a esos sitios. De hecho, a mí una de las cosas que más me divierte de los lugares en los que yo estuve durante el brote es que luego tengo amigos que son divulgadores científicos, etcétera, etcétera, y me dicen, hostia, pero tú sabes que algunas de estas cosas que dices aquí, ¿has oído hablar de la teoría de cuerdas? ¿Has oído hablar de la física cuántica? Y es, no, bueno, pues son teorías que se reconocen mucho en esto que dices. Y es, ¿y por qué me habéis ingresado? Hijos de puta, o sea, ¿qué sentido tiene? Entonces... Al final es simplemente porque esa fantasía se convierte en realidad y te impide vivir más o menos bien. Pero el cerebro no hace nada que no pueda hacer de forma natural. Absolutamente nada. Cero. Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque sin esa fantasía realmente sería imposible avanzar. Estaríamos todavía en cavernas, quietos. El problema es cuando, bueno, pues cuando se va más allá. Sí. A ver, en cuanto a la salud mental y tal, o sea, no sé cuál es tu próximo proyecto, pero tú... no vamos a desvelar aquí nada que no se pueda. Gracias, estoy sudando todavía. Se pueden enfadar mucho conmigo. Sudo al pensarlo. No, pero ¿tiene que ver con esto o no? Porque a mí me preguntan mucho si voy a seguir escribiendo sobre salud mental, ¿no? Cuando yo realmente, no sé si te pasa a ti, esto es una experiencia que he tenido, ¿no? Y la he contado como una experiencia del cuerpo, digamos, ¿no? O sea, un cuerpo reventado, es mi experiencia, ¿no? Como si me hubiera pasado un viaje, yo qué sé, si hubiera ido de viaje a, no sé, me hubiera pasado algo en un viaje, lo que sea, ¿no? O
o lo que sea. O si hubiera tenido un hijo y escribo un libro sobre el hijo, ese tipo de experiencia igual, ¿no? Pero parece como que, no sé si te pasa, se cataloga en salud mental todo lo que vas a seguir haciendo, o se espera, al menos hay como una esperanza de que sigas escribiendo. No, pero no, en mi caso no, pero porque yo creo que la gente sabe lo que soy, o sea, saben a lo que me dedico. O sea, en mi caso, lo que ha sucedido con el libro es que a mí, a nivel personal, me ha abierto una puerta, yo creo que no, o una forma de entender, sí, una forma nueva de entender las posibilidades que ofrece la comedia en combinación con las palabras. Eso es cierto que ha sucedido, pero porque yo hasta ahora, para mí, por un lado iba la comedia y la comedia la interpretaba como algo que es, pues, bueno, pues haces unas bromas que la gente se ríe para casa, ¿vale? Es como, pero no tenía ningún poder más allá de entretener, ¿vale? Al escribir el libro, por otro lado, pude entender, o por lo menos a mí me sirvió, para entender el poder que pueden llegar a tener las palabras, si se utilizan bien y en el orden correcto, ¿vale? Entonces, es cierto que al terminar de escribir el libro me di cuenta que había comedia en el libro. Quiero decir, yo quería que hubiera comedia, pero no escribí el libro pensando en tiene que ser gracioso. Simplemente cuando terminé el libro me di cuenta que había comedia. Entonces me di cuenta que la comedia dentro de este libro, había sido la primera vez donde yo combinaba las palabras con una intención muy clara y la comedia con una intención muy clara, que no era tanto por hacerte reír como para intentar hacer descompresión de ciertos momentos. Es decir, porque sin la comedia el libro probablemente podía haber sido un drama o una tragedia muy grande, sin esa comedia. Es decir, hubiésemos entrado en rincones muy oscuros. Entonces, donde hubiese sido, sobre todo si estás en un momento de fragilidad cercano al que yo pasé, hubiese sido complicado seguir leyendo, porque hubiese sido como te cojo del cuello y te voy a llevar a un poco más oscuro de donde estás ahora. Entonces eso realmente hubiese sido muy trágico. Entonces me di cuenta que la comedia por primera vez la había usado como una especie de descompresión para poder entendernos y poder entrar por tu cerebro, o sea, poder jugar un poco con tu cabeza para intentar que vieras las cosas desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces, es cierto que esas dos cosas que he descubierto tienen mucho que ver con algo que estoy haciendo ahora, es cierto, pero a mí no me relacionan con la salud mental. Yo creo que me relacionan más con una forma de comunicar o de distinta a lo habitual. Es decir, probablemente mi gran ventaja es que al no tener estudios no me queda más remedio que hablar como si estuviera en la calle todo el rato. Y entonces me entienden rápido. Entonces creo que esa es mi gran ventaja, pero por suerte no se me relaciona. Yo creo que se me relaciona todavía probablemente con la comunicación y el entretenimiento. Es probable que esa sea la relación y saben que no me van a sacar de ahí. O sea, de repente no voy a ser el tío que se vaya a dar charlas a universidades sobre salud mental. Y si en algún momento voy a dar una charla, pues probablemente sea cuidado con este que dirá tacos y dirá cosas, tener cuidado con él. Entonces ahí yo creo que he tenido suerte, pero porque tampoco me he implicado mucho. O sea, cada vez que sí que hubo un primer intento donde de repente te llaman de muchos sitios de, oye, nos gustaría que vinieras, porque es como, no voy. O sea, he intentado mantenerme muy en la línea de lo que a mí me fascina es la comedia y las palabras, la combinación de esas dos, eso sí. Yo sí voy, pero... Pues hace un gesto como si no le viéramos, ¿sabes? Como si hubieran... Así como ya. Sí, como, no sé, te ha hecho a ti así. Nos como... tenemos que despedir. Vale. Yo sí voy, pero me cuesta mucho hablar de la experiencia desnuda de la depresión, digamos, sin literatura. O sea, es algo que siempre intento que haya literatura para hablar de salud mental o que se junten o que haya algo, porque si no... es como si estuviera contando sufrimientos, ¿no? Hay una cosa que sí busco un poco de... Yeah. Pero bueno, claro, tú tienes unas facetas mucho más amplias. Yo soy escritora ya, ¿no? Claro, ¿no? O sea, imagino que depende de lo que cada uno intentara con su libro o de lo que cada uno haya aprendido al escribir su libro. O sea, creo que influye el objetivo con el que has escrito el libro y si durante ese proceso de escritura que tuvieras un objetivo para alguien, además te ha servido a ti de algo.
Y entonces, de repente, esas dos piezas probablemente hacen que el siguiente paso te lleve en una dirección u otra. Imagino, no lo sé. ¿Tú lo puedes releer? Por si las voces vuelven, Sí, lo puedes releer y no es mi te libro duele. favorito, sí, es mi libro favorito. Sí, Sí, madre vamos, mía. o sea, mi intención cuando escribí este libro era que fuera mi libro favorito, sin ninguna duda. Sí, lo puedo releer y lo releo muchas veces, sí. Y lo gozo y me emociono y me río a ratos. Sí, está escrito impecable para mí. Está bien, ¿eh? Sí, Verlo así, ¿no? Yo tengo... Sí, ya- vamos, sí. Yo la verdad tengo un miedo, yo lo tengo así, o sea, tengo que estar hasta distancia Sí. y, por ejemplo, mi pareja, el otro día me he mudado con mi pareja y me dijo, hay una caja de estas pastillas por aquí, ¿no? Mis antidepresivos. Y le dije, ni me las enseñes, ni me las acerques, ni el libro, de hecho no tengo el libro en mi casa, o sea, no tengo en mi estantería y cuando me lo mandan lo regalo a gente, digo, ¿quién quiere? Yo tengo Fármacos. No, Pero yo aquí tengo, no. en cada habitación hay uno. Ah, pues, jolín, Si me pilla con ganas. Es como... sí. somos como el día y la noche, pero... Sí, totalmente. pero está bien, o sea, creo que está bien ver el fenómeno, ¿no? Y bueno, pues eso. No, me cuesta. Sí, pero está bien. Yo creo que poco a poco iré... Hombre, ojalá, Pero- ya que lo has escrito tú, ojalá te lo puedas releer. Sí, por yo- calma tuya. Sí, hombre. No, a mí no, pero además es que lo escribí con la intención de, tiene que ser mi libro favorito, pero a años luz. Y sí, en eso estoy orgulloso, como es mi libro favorito. Es Sí. genial. No lo puedo decir cuando me preguntan, dinos un libro que te guste, digo otro, pero me quedaría mal, pero es este. Bueno, pues, Bueno. qué guay. Pues nada, yo creo que tenemos que ir terminando, ¿no? Pues nada, que me ha Muchas encantado gracias. charlar contigo, Lo mismo. Ángel. Y que gracias a todas y a todos otra vez y a la organización por No sé qué... dejarnos este ratito. No sé qué hace así, no sé si es... No sé. Ah, preguntas. Ahora vamos a hacer un tiempo en que tanto Almudena como Ángel van a estar arriba firmando, así que cuando paséis a que os firmen le podéis preguntar lo que queráis. Bueno, adelante. No. Si tuviese la opción de no haber pasado por la depresión, por el intento, por el brote, ¿diríais que no pasaríais por ahí? ¿La opción de no haberlo pasado? Sí, yo no lo hubiera pasado. Yo sí lo hubiera pasado. Sí, yo firmaría por volver a pasarlo, sí. Sabiendo la dureza que supone, etcétera, sí. Pero porque si no, no estaría pasando esto que está pasando ahora. Este cajón. Hombre, realmente a mí me da terror volverlo a pasar y no lo hubiera pasado y hubiera preferido no tener libro, tener otro libro, aunque ha ido bien y todo, pero preferiría no tener libro o sea, preferiría no haberlo pasado y no tener libro, a haberlo pasado y tener libro, ¿no? Pero no sería yo tampoco la persona que soy. O sea, es una experiencia más, una experiencia terrible, pero es una experiencia que te hace pues ser otra, a evolucionar como persona, no sé. Yo sí, yo volvería a pasarlo. Vale. Pues bueno, muchas gracias.